Aprendo en casa. Bienvenidos a todos los estudiantes de Educación Básica Alternativa. Soy la profesora Laura y les voy a acompañar en la sesión número 65 del ciclo inicial primer grado. Vamos a ver el título de nuestra sesión. Identificamos si los derechos de los niños y niñas se cumplen en la comunidad. Estamos trabajando las áreas integradas de desarrollo personal y ciudadano y comunicación. Estamos iniciando la semana 36. Recordemos, en la sesión anterior hablamos sobre la importancia que tienen los derechos de los niños y las niñas y también de los adolescentes. ¿Se acuerdan qué actividad realizaron? Escribieron si los derechos de los niños y las niñas y adolescentes se cumplen en el lugar donde residen. Ahora, antes de continuar con la clase, quiero darte algunas recomendaciones. Evitar lugares muy cerrados y donde hay mucho congestionamiento, como mercados o bancos. Mantén al menos 1 metro de distancia con otras personas. De esa manera nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestra familia. Vamos a comenzar con el área de desarrollo personal y ciudadano. Vamos a leer la siguiente pregunta. ¿Los derechos de los niños y las niñas se cumplen en tu comunidad? Desde la perspectiva de la niña, niño o adolescente, su desarrollo y cuidado está dado por el entorno inmediato, donde nace, crece, se desenvuelve y se desarrolla. A este entorno lo denominamos círculo de cuidado y desarrollo. En este círculo están las actitudes y creencias prevalecientes en la comunidad de las niñas y los niños sobre su desarrollo y protección, así como las prácticas de crianza. Se precisa todas las instancias, instituciones, personas y servicios orientadas a salvaguardar su integridad, así como aquellas que directa o indirectamente acompañan su desenvolvimiento cotidiano y o formación y desarrollo. Esto quiere decir que la comunidad cumple un rol muy importante en la protección de los jóvenes, de los niños y niñas. Es necesario promover un mayor compromiso con la familia y con las necesidades de los niños y las niñas. Esto con el fin de que las situaciones de violencia puedan ser detectadas tempranamente. A continuación, vamos a organizar nuestras ideas a través de estas preguntas. ¿Se respetan los derechos de los niños y las niñas y de los adolescentes en la comunidad? ¿Qué debemos saber para hacer cumplir los derechos de los niños y niñas en la comunidad? Creo que lo primero que debemos hacer es conocer cuáles son esos derechos que tienen nuestros hijos. Ahora vamos a escuchar atentos un video. ¿Estamos listos? Empecemos. El Día Universal de la Infancia. El 20 de noviembre se celebra el Día Universal de la Infancia. Un día para concienciar sobre la situación de los niños y niñas más desfavorecidos, para defender sus derechos y para actuar y colaborar con aquellas campañas e iniciativas que trabajan para protegerlos. No es una fecha elegida al azar. El 20 de noviembre de 1959 se firmó la Declaración de los Derechos del Niño. Era la primera vez que los países se reunían para debatir sobre los derechos de los niños y niñas de todo el mundo. La declaración fue firmada por 78 países e incluía 10 principios, como el derecho de los niños a recibir una educación y a no ser discriminados por ningún motivo. Sin embargo, estos principios no eran suficientes, porque la declaración no era vinculante. Eso significa que los países no estaban obligados a cumplirla. Por eso, gobiernos de todo el mundo
ONG e instituciones siguieron trabajando para preparar un nuevo texto que defendiera los derechos de la infancia. 3 décadas más tarde, el 20 de noviembre de 1989, se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN. Esta convención fue firmada por 195 estados y, a diferencia de la anterior, sus firmantes deben comprometerse a cumplir con los derechos de la infancia. A día de hoy, solo hay un país que no reconoce la convención: Estados Unidos. La CDN contiene 54 artículos, pero puede resumirse en estos principios fundamentales: el derecho de los niños a tener una vida saludable, una educación de calidad y a estar protegidos contra la violencia y cualquier tipo de abuso. A pesar de existir una Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos de los niños se crearon porque los menores requieren una protección especial. La Convención también establece una serie de obligaciones y responsabilidades para los adultos que deben cuidar del bienestar de los niños: gobiernos, padres, familiares, profesores, médicos y otros profesionales. Antes de ver el video, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Por qué se crearon los derechos de los niños y niñas y adolescentes? Porque los niños y las niñas requieren una protección especial. ¿Cuándo se firma la Convención de los Derechos del Niño? El 20 de noviembre de 1989. Esto quiere decir que cada 20 de noviembre se celebra los derechos del niño. ¿A qué se comprometieron los países firmantes? A cumplir con los derechos de los niños y las niñas. ¿Cuáles son los principios que resume la Convención de los Derechos del Niño? El derecho a la vida saludable, una educación de calidad y a estar protegidos contra la violencia y cualquier tipo de abuso. ¿Quiénes deben cuidar el bienestar de los niños? Gobiernos, padres, familiares, profesores, médicos y otros profesionales. Ahora te voy a hacer esta pregunta de reflexión. ¿Crees que en tu comunidad se está vulnerando los derechos de los niños en este tiempo de aislamiento social? Comenta brevemente con el familiar que te acompaña. Esta pregunta es muy importante, ya que estamos en un momento de emergencia. Puede ser que se esté vulnerando los derechos de algunos niños, por eso es muy importante estar atentos. Para tener más claro todo esto, te invito a escuchar atento el diálogo de dos de nuestros participantes, Antonio y César. Ellos compartirán con nosotros sus experiencias. Antonio, buenas tardes. César, buenas tardes. Qué gusto que compartan esta experiencia y que todos puedan escucharla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Ahora sí, empezamos. César, ¿todos los niños y las niñas tienen derecho de recibir información sobre sus derechos? Sí, ellos tienen derecho a recibir información, ya sea en casa, fuera de ella, de forma oral, escrita o mediante dibujos. Se debe ver la manera de cómo podemos informarlos. Anteriormente no nos informaban nada y no sabíamos que teníamos derechos. Ahora me doy cuenta qué importante son estos derechos, porque así los niños van a aprender a ser respetados, escuchados. ¿Los niños y las niñas tienen derecho a expresarse libremente? Sí, es importante poner atención a los niños y escucharlos, ya sea para contar una excusa y librarse de un castigo. Por diferentes razones siempre tenemos que escucharlos. Eso me pasó a mí, nunca me dejaban hablar. Siempre hablaban mis padres. Ahora me doy cuenta que si tenemos que dar oportunidad
a los niños para que puedan expresarse libremente. ¿Todos los niños tienen derecho a recibir un buen servicio de salud y educación? Sí, los niños y las niñas tienen derecho a recibir servicios de salud gratuita y de calidad, con el fin de prevenir, cuidar y proteger su salud. En mi caso, cuando yo era pequeño, no me llevaban a un centro de salud. Siempre mis papás me daban remedios caseros cuando me enfermaba. Con respecto a la educación, los niños sí deben asistir a las escuelas que les permita aprender y desarrollar habilidades que les sean útiles en su vida adulta, sobre todo que les brinden una mayor preparación y posibilidad de tener un futuro digno. Yo no sabía que tenía que ir a la escuela cuando era pequeño. Solo sabía que tenía que ayudar a mi padre en la chacra. Ellos nunca me dijeron que ir al colegio era necesario. Cuando cumplí 18 años, averigüé un centro de estudios porque quería aprender. Un tío me dijo que había escuelas donde enseñaban a personas adultas en el turno noche. Me pareció muy interesante y, sin pensarlo 2 veces, me matriculé y ahora estoy aprendiendo muchas cosas. Bien, hemos escuchado estos diálogos y las experiencias de estos jóvenes y fue un diálogo muy interesante en la cual sus compañeros nos aportaron algunas experiencias. Gracias Antonio, gracias César por haber compartido tan bonita experiencia. Vamos a recordar que estamos trabajando la sesión número 65 del ciclo inicial primer grado, la cual lleva por título Identificamos si los derechos de los niños y niñas se cumplen en la comunidad. Ahora vamos a trabajar el área de comunicación. Hoy vamos a realizar el siguiente reto. En una hoja escribe qué obligaciones y responsabilidades deben tener todos en la comunidad para que se cumpla con los derechos de los niños y las niñas. Primero, tenemos que tener nuestros materiales como plumones, colores, una hoja, tijera, goma, lápiz, borrador. Recuerda utilizar los materiales que tengas a tu alcance. Segundo, escribe el título en letras grandes. Por ejemplo, aquí tengo mi hoja y voy a colocar el siguiente título: Mi comunidad y los derechos. Puedes subrayar el título con el plumón o color que tú deseas. Recuerda, si tienes alguna dificultad para poder escribir el título, busca apoyo en tu familia. Tercero, escribe el texto que vas a realizar. Aquí tengo la hoja, mi título, que es Mi comunidad y los derechos. Lo que me están pidiendo escribir es que mencione cuáles son las obligaciones y cuáles son las responsabilidades que tiene la comunidad frente a los derechos de los niños y de los adolescentes. Vamos a ver entonces un ejemplo. Todos en la comunidad deben cumplir y respetar los derechos de los niños y las niñas. Debemos hacernos responsables para velar por su bienestar y desarrollo. Aquí nos está mencionando que la comunidad tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de los niños. Además que también deben hacer que se cumplan y se respeten estos derechos. Ahora, no te olvides que todo lo que escribes, hazlo pausadamente para que entiendan lo que has escrito. Y recuerda colocarle siempre el punto final a tu redacción. Cuarto, cuando termines esta actividad, preséntalo a tu familia o a las personas que se encuentren contigo. Hazles saber que debemos tener muy presente el derecho de los niños y las niñas y que a partir de ahora no dejarás que se incumpla. Bien, ahora empezamos.
En una hoja escribe un borrador de tu texto. Recuerda que tienes a tu profesor para que te ayude a realizar esta actividad hasta que termines. Estoy segura de que lo hará con mucho agrado. Pero antes vamos a observar, o mejor dicho, vamos a escuchar un cuento acerca de la anciana y la aguja. Quiero que escuches atentamente a este cuento y que luego reflexiones. La anciana y la aguja. Una tarde, en un pequeño pueblo, una anciana a la que todos querían y respetaban mucho porque siempre tenía tiempo para los demás, sabía escuchar y daba buenos consejos, comenzó a buscar algo en la calle. Las personas que la vieron se acercaron extrañados y le preguntaron: ¿Qué busca, abuela? ¿Qué ha perdido? No se preocupe, que entre todos lo encontraremos. Ah, gracias, sois muy amables. Lo cierto es que he perdido mi aguja favorita. ¿Una aguja? Vaya, será realmente difícil encontrarla. Pero lo conseguiremos. Emplearemos el tiempo que sea necesario y daremos con ella, dijeron los vecinos. Entonces, todos empezaron a buscar la aguja. Pero pasaba y pasaba la tarde y no hallaban ni rastro de ella. Así que preguntaron a la anciana: ¿recuerda aproximadamente por qué zona se le cayó la aguja? La calle es muy larga y eso ayudaría a acercarnos más a nuestro objetivo. Además, está a punto de anochecer y ya no tendremos luz suficiente para buscar. Ah, el caso es que no se me cayó en la calle, sino en mi casa. Los vecinos se miraron unos a otros desconcertados. ¿Cómo? Pero, entonces, ¿por qué buscamos aquí algo que no podremos encontrar? Cierto, eso me pregunto yo muchas veces. No sé por qué, entendiendo esto y siendo inteligentes como sé que sois, malgastáis esa inteligencia cuando venís a consultarme sobre la felicidad. Andáis buscando siempre la felicidad en la calle y lejos de vosotros, en lugar de buscarla donde la perdisteis, en vuestro interior. Y sonriendo, se dio media vuelta y entró en su casa, dejando una profunda reflexión en todos sus vecinos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hemos llegado a la parte final de la clase de hoy, pero hemos escuchado este hermoso relato acerca de la anciana y la aguja, en la cual nos deja un mensaje para reflexionar acerca de la felicidad. ¿Dónde puedo encontrar la felicidad? ¿Lo puedo encontrar fuera de mi hogar o lo encuentro dentro de mi hogar? A veces muchas personas tratan de buscar la felicidad por las calles cuando la felicidad se encuentra en su misma familia. Ahora sí vamos a reflexionar sobre estas preguntas y vamos a compartir también las respuestas de estas preguntas con nuestros familiares. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué derecho de los niños y niñas se cumplen en la comunidad? ¿Debemos conocer los derechos de los niños y niñas en la comunidad para actuar con responsabilidad? Respóndete estas preguntas. Y con esto vamos a dar por concluida la clase de hoy y nos encontramos en una nueva clase de la educación básica alternativa. Vamos a ver el reto anterior. Aquí estamos observando una imagen, pero no es una rana. ¿Qué animal será? Vamos a ver. Es un caballo. Muy bien. La respuesta era el caballo, ya que no es una rana, es un caballo. No te olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te notifique de nuevos videos. Soy la profesora Laura y nos encontramos en una nueva clase.